Bienvenidos a Crecer en Finanzas, un podcast de Lucía Martino. En cada episodio vas a descubrir qué ofrecen las diferentes carreras y universidades, las habilidades más requeridas por las empresas en el mercado actual y cómo hicieron los especialistas para crecer en esta profesión. Si te gusta el mundo financiero, quédate escuchando Crecer en Finanzas. Un nuevo episodio de Crecer en Finanzas, y en este caso vamos a estar hablando sobre un MBA. Para ello estoy entrevistando a Alejo Rodríguez Casio, quien es el director académico de la Universidad Torcuato Di Tella. Hola Alejo, encantada de tenerte. Gracias Lucía, ¿cómo estás? Y saludos a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Alejo, te quería preguntar, así como para arrancar y romper el hielo, ¿qué es un MBA? ¿Qué es un MBA? Bueno, a ver, es la pregunta más básica de todas y es la mejor pregunta de todas, ¿no? O sea, porque la gente creo que ha escuchado mucho de MBA. MBA es la palabra en inglés de Master of Business Administration, ¿no? La traducción sería una maestría en administración de empresas. Pero en realidad es más que eso. Te diría que la traducción más correcta sería maestría en dirección de empresas, ¿no? Porque en general el MBA está un poco más dedicado a personas senior. Si querés ahora hablamos un poquito de eso, pero es un seniority un poquito más arriba que una maestría común y corriente. Y en general el formato del MBA o el propósito del MBA es buscar un contingente de gente súper diversa que vengan de un montón de backgrounds distintos y que a partir de eso todos aprendan de los profesores, aprendan entre ellos y terminen aprendiendo de negocios, ¿no? Entonces, después ahora si querés hablamos de la diferencia que hay entre un MBA y otro tipo de maestrías, pero en general es un tipo de maestría generalista que busca aprender un poco de todo y sobre todo que tiene que ver con negocios, ¿no? Claro, no es una especificación, que capaz a eso ibas cuando decías la diferencia entre un MBA y, por ejemplo, yo hice muchos episodios de maestrías en finanzas, Claro. la Di Tella también, pero me refiero que capaz que esa es la diferencia entre un MBA y una maestría, ¿no? Exacto, vos lo dijiste muy bien. En general, vos tenés, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que vos ponías, ¿no? En la Escuela de Negocios de Di Tella tenemos el MBA y el Executive MBA, o sea, que son dos programas que tenemos uno al lado del otro, después si querés hablamos de la diferencia, y tenemos la maestría en finanzas, ¿no? Que también es súper conocida. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Vos lo dijiste muy bien, la maestría en finanzas es mucho más técnica y es mucho más específica para el que quiere trabajar en finanzas, ¿no? Y en general, obviamente depende, digamos, cada caso, pero en general la edad promedio es un poco más baja, unos, te diría, 25, 26 años, debe estar por ahí el promedio, obviamente depende del año, pero debe estar por ahí, y en general uno hace una maestría en finanzas cuando uno se recibió en una licenciatura en economía, o es contador, o administrador de empresas, típicamente viene de esas carreras, y uno quiere saber un poco más de finanzas y trabajar en un banco o en un organismo público o en la parte financiera de una compañía, pero más técnico, más específico, ¿no? Y en general es un momento de la carrera que sos analista, que sos un mando medio, etc. El MBA, en cambio, en general, lo haces cuando estás llegando a los 30 o 30 y pico, o incluso el Executive MBA cuando ya estás llegando a los 40, ¿no? O sea, en general te toca en otro momento de tu carrera, momento en general de posición de más de liderazgo, ya sos en general líder, gerente, algún director que también, o próximo a ser director, ¿no? Posiciones más de liderazgo, y en general el MBA busca un aprendizaje que no es tan técnico. Obviamente que tenés materias de finanzas, pero también tenés materias de marketing, tenés materias de inteligencia emocional, tenés materias de recursos humanos, tenés materias de operaciones, ¿no? O sea, busca un conocimiento más holístico. Y en general también el tipo de persona o el alumno que viene también es súper diverso. O sea, tenés desde, obviamente, como decía recién, ¿no? Tenés desde economistas, ingenieros, que hay un montón, tenés médicos, gente de marketing, gente que estudió sistemas, o sea, en general el público es mucho más diverso y eso también obviamente enriquece muchísimo la clase, ¿no? Tenés gente diversa, por un lado, con backgrounds muy distintos y además también tenés más experiencia. Entonces, las charlas, las discusiones que se dan en el curso son súper ricas. Claro. O sea que también una persona que hizo una maestría, capaz hace un par de años, en finanzas, tranquilamente puede hacer un MBA, digamos, no es que es una cosa o la otra. Exacto. Una maestría en finanzas no reemplaza, obviamente, a un MBA. La parte de finanzas del MBA, el que hizo la maestría en finanzas ya lo vas a ver, obviamente. Claro. Pero
igual que la maestría en marketing. La persona que viene de marketing, y bueno, la parte de marketing lo va a saber, o la persona que viene de estudiar recursos humanos, y la parte de recursos humanos lo va a saber. Pero como el MBA es tan amplio, ¿no? Y además, si querés, Chancho, hablamos de esto después, el tema de las selectivas, que es súper importante, como cada uno puede hacer su MBA, ¿no? Puede tener un programa que tiene obviamente una parte core, ¿no? Una parte que es un núcleo que es para todos igual, y después con las selectivas uno puede hacer el programa que uno quiera, en base al interés, en base a la necesidad. Entonces, cada uno puede ir buscando eso, que también es fabuloso, y que en general la cantidad de electivas y la diversidad de electivas es mucho más grande en un MBA que en una maestría específica, como decíamos recién, ¿no? Marketing o derecho o finanzas, ¿no? O sea, en general es mucho más holístico, como decía recién. Bien, y capaz, yendo más a MBAs acá en Argentina, hay mucha variedad o mucha oferta, por suerte. ¿Qué cosas uno debería considerar cuando elige un MBA o dónde hacerlo o por qué hacerlo ahí? Es una muy buena pregunta. Cuando uno elige un MBA, una maestría, pero sobre todo un MBA, uno elige una universidad con la cual va a permanecer de por vida, ¿no? Porque el MBA también tiene una característica muy interesante, que es el networking, ¿no? O sea, en general, de vuelta, te encontrás con gente que está ya avanzada en su posición, que en general van a continuar, posiblemente les va a seguir yendo bien en su carrera profesional. Entonces, cuando vos elegís un MBA, elegís una universidad, y la universidad atrae determinado tipo de candidatos o de candidatas, ¿no? Entonces, te diría que una de las primeras cosas a elegir es qué tipo de candidatos o candidatas están haciendo el MBA de esta universidad. El prestigio es súper importante, porque cuanto más prestigio tiene la universidad, en general mejor candidatos atrae. Y no da lo mismo, ¿no? Rodearse de personas que van a ser CEOs o CFOs o un director, un médico que va a ser el director de la clínica, que personas que tengan otro tipo de perfil. Entonces, el perfil de los alumnos, de tus colegas, es súper importante. También, obviamente, es muy importante la calidad académica. Y acá DITELA siempre está el número uno en Argentina en esto, o sea, la calidad de los profesores. Vos tenés, en el caso de DITELA, tenemos profesores full time que se dedican exclusivamente a la parte académica, a investigar, a publicar, etc. Y también tenemos una tanda muy grande de profesores que son practitioners, ¿no? Que trabajan, que tienen su experiencia profesional en cada uno de los ámbitos que hemos venido mencionando, y que vienen justamente a la universidad, y también es súper rico porque tienen obviamente la experiencia de la calle, por decirlo de una manera, y que lo van trayendo con los casos que van compartiendo con los alumnos. Así que ahí te decía, primero, no es primero, segundo, tercero, sino digo, en general, uno te decía, es la calidad de los candidatos que participan del MBA, tus colegas. Segundo, la calidad del contenido, de los profesores, porque en definitiva en MBA, ¿qué es? Es el contenido que ves, es el networking que haces, es la calidad de los profesores que tenés. Y también tenés que tener en cuenta otras características también. Por ejemplo, hay universidades, como es el caso de DITELA, que te permiten hacer intercambios internacionales. Muchos de nosotros tenemos ese interés, o hemos tenido ese interés. Yo, por ejemplo, estudié en el exterior en algún momento, y es una experiencia inigualable. Y bueno, depende del MBA, depende del programa que hagas, te permite o no hacer justamente una experiencia en el exterior, que si quieres ahora ahondamos en eso, también es súper relevante. Y bueno, las universidades pueden tener mayor o menor oferta respecto de eso. Y también, como te decía hace un rato, las selectivas. En el caso de nuestra universidad, nuestro MBA y Executive MBA es un programa muy grande en cantidad de alumnos, tal vez el más grande de Argentina. ¿Y eso por qué es importante? Porque el tamaño, la cantidad de alumnos que tenemos nos permite tener un montón de electivas. Tenemos cada año, dependiendo del número, entre 25 y 30 electivas. Eso quiere decir que vos tenés un pool de materias enorme, digamos, de un montón de heterogeneidad para poder elegir, ¿no? Y eso también es algo muy importante. Cuando vos tenés un programa más chico, capaz tenés 5, 6, 7 electivas, y en DITELA tenés 25, 30. Entonces, eso también es importante porque obviamente hace también a qué tan rico es el programa que vas a hacer, porque en definitiva, si vos podés direccionar el programa hacia donde vos necesitas o hacia donde a vos te interesa, o ambas, es obviamente una experiencia mucho más rica. Así que hay un montón de variables, esa es una, y también obviamente hay un aspecto económico, obviamente, que cada uno después tendrá que analizar en base a sus posibilidades, su bolsillo, etcétera. También tener en cuenta que en general muchas empresas
cuando uno va avanzando en su posición de liderazgo, tienen en cuenta esto, ¿no? O sea, y en general hay muchos alumnos que vienen patrocinados con alguna ayuda de la empresa. Así que también, bueno, eso obviamente la cuestión económica hay que tenerla en cuenta, es una variable más dentro de todo. Pero sin embargo, cuando uno piensa a la cuestión económica como una inversión, ¿no? Y uno, primero si uno lo traduce en dólares, en este caso en Argentina es, te diría, súper accesible comparado con cualquier universidad de América Latina y mucho más obviamente de países desarrollados. Pero independientemente, aún cuando no lo pases en dólares, cuando uno piensa la inversión que uno hace y uno después dice, bueno, esto, ¿cómo me va a posicionar en mi carrera? O cómo me va a posicionar para hacer una startup o emprender, si es que quiero ir por ese lado, que también sé que charlamos de eso. Cuando uno lo piensa de esa manera, uno piensa en la inversión, el monto, y después lo que te va a permitir se paga solo y rápidamente. Así que desde ese punto de vista es una inversión, y como toda inversión, después da sus frutos. Claro, totalmente. Dijiste un montón de cosas que Montón me de abriste cosas. un montón las preguntas como para hacerte. Y es, capaz, vamos ya capaz a Ditela puntualmente y el Dale, programa de Ditela. ¿Cómo es dale. ese programa? Porque dijiste de optativas, de que uno podía elegir, hay obligatorias, hay optativas. Exacto. Por lo Te que cuento. entendí, digamos, una persona o dos personas que se anotan en el MBA, depende de las optativas que eligen, le orientás este Exacto. MBA según lo que uno quiere, digamos, ¿no? Exacto, mira, esto funciona así. Tenemos el MBA o Executive MBA son 2 años, ¿sí? Son 15 meses, 2 años, depende cuál arranques, porque tenemos un MBA que arranca en marzo-abril y otro que arranca ahora, justamente fines de agosto-septiembre. Entonces, depende obviamente cuando arranques, digamos, como están las vacaciones en el medio, si son 20 meses o 15 meses. Pero en términos de cursada, de cantidad de horas, es lo mismo, depende de cómo arranques en el año. Entonces, son 2 años, ¿sí? El primer año son las materias core, lo que llamamos materias core. O antes uno podría pensar en obligatorias, pero a mí me gusta más pensar en materias core, porque son las materias troncales, ¿no? Entonces ahí son 19 materias de un crédito y tenés 4 materias más que son un poco más cortas, de medio crédito, de menos clases, ¿no? Pero en definitiva son 19 materias más 4 de medio crédito, que son las troncales. Y ahí ves de todo, ves desde la parte financiera, la parte de recursos humanos, tenés temas de innovación, temas de logística y operaciones, etcétera. Digamos, todos temas de liderazgo, ¿no? Troncales. Y a eso le agregamos en el segundo año materias selectivas. Como te decía, tenés entre 25 y 30 materias selectivas para elegir y cada materia electiva tiene un crédito o medio crédito. ¿Qué quiere decir? Que son más largas o más cortas. Entonces, vos tenés 3 créditos que tenés que elegir de materias selectivas. Eso se puede traducir en 3 selectivas, o sea, 3 materias de un crédito, o en 6 electivas. 6 materias de medio crédito. Eso lo elegís vos, o una combinación, como vos quieras. Entonces, en general, terminas haciendo entre 3 y 6 materias electivas, y después continúan algunas materias troncales más. No es que las troncales son solamente en primer año, sino que tenés todo troncal el primer año, y en el segundo año tenés electivas y troncales combinadas en distintos momentos. En Ditela en particular, como tenemos tantas selectivas, vos podés hacer lo que vos quieras, ¿sí? Podés elegir, quiero hacer una de liderazgo, una de finanzas, una de blockchain y criptomonedas, y quiero hacer una de startups. Y todas cosas distintas y espectacular, como vos quieras. Ahora, si vos querés hacer electivas dentro de un mismo eje, ¿no? Dentro de una misma temática, le llamamos tracks, en Ditela esto, cuando vos te recibís y obtenés el título, te damos una mención especial. Entonces, por ejemplo, vos podés elegir, mira, yo de mis selectivas quiero orientar todas o casi todas a temas de ESG, ¿no? ¿Qué es ESG? Hoy es un tema que es Sí, muy muy de importante. moda. Sí. Exacto, Environmental, Social and Governance. Quiero dedicarle a temas de, por ejemplo, emprendimientos de impacto, ¿no? Impacto social, quiero ver temas de sustentabilidad medioambiental. Quiero ver temas de políticas públicas o cómo diseñar una buena gobernanza en una empresa o en el sector público, por ejemplo. Entonces, si vos orientás, son todas materias electivas distintas, estas que estoy diciendo. Entonces, si vos orientás tus materias selectivas dentro de un mismo eje, dentro de un mismo track, tenés una mención MBA, Ditela, etcétera, ESG. O por ejemplo, no, mira, a mí me gusta más la parte de finanzas, la parte de economía. Entonces, voy a ir a la parte de wealth management, por ejemplo, que es una materia que doy yo. Voy a ir a la parte de criptomonedas, voy a ir a la parte de economía, otro track de electivas. Entonces vas a tener una mención de economía. Así tenemos otros tracks distintos
tenemos de liderazgo, tenemos de marketing intelligence y analytics, que es algo también muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el manejo de data, que es súper relevante y cada vez más. Tenemos también todo un track relacionado con eso. Tenemos un track relacionado con startups y con emprendedurismo, que también es súper relevante y hay un montón de personas que vienen justamente a hacer un MBA porque quieren emprender, así que también tenemos un track de emprendedurismo. Así que bueno, tenemos 6 tracks y uno puede elegir hacer un track o si no, un popurrí de lo que uno quiera. Y está buenísima esta diversidad, está buenísimo que uno pueda crearse el programa que a uno le interesa. O sea, que la universidad te diga, mira, estas son las materias troncales que todo el mundo tiene que saber y después elegí vos en base a lo que vos quieras. Creo que eso le da un poder enorme y tener tantas selectivas para que el alumno o la alumna pueda elegir, creo que es algo súper positivo y a tener en cuenta cuando uno elige un MBA. Claro. Y en ese track, por ejemplo, si yo quiero hacer, en este caso, de economía o de finanzas, me puedo encontrar con abogados, con médicos, Claro. digamos. Ahí es variado, digamos, donde está lo rico de la cursada, digamos. En todos lados es variado, en todos lados. A ver, yo soy economista, así que me dedico a dar temas de economía y finanzas dentro del MBA. Ah, y una cosa también muy importante que no quiero olvidarme de decir, que es, en Ditela, todos los directivos, todos los que somos directores de algo, Melanie Machinea, que es la decana, que es la directora de la Escuela de Negocios, nuestro rector, Juan José Cruces, todos los que tenemos un cargo de liderazgo, también somos docentes. O sea, porque creemos mucho en eso, creemos mucho en que los directivos también tenemos que estar del otro lado del mostrador y ser docentes y ser profesores de los programas. Entonces, por ejemplo, yo te decía, doy materias de finanzas y de mercado de capitales, ¿no? Y claro, ahí me toca dar una materia y tengo que hablar de finanzas a economistas, a médicos, a ingenieros, a abogados, y me encanta, me parece que es súper positivo, porque tenés personas que a veces llegan, por ejemplo, y dicen, che, mira, a mí los números no me gustan, me es muy difícil, yo me llevo con otras cosas, y cuando vos le podés mostrar a la persona que explicado bien, ¿no? Y que explicado con casos reales y llevado a la práctica, llevado a concreto, todos podemos aprender de números o de marketing o de comunicación o de liderazgo. Cuando uno puede mostrar que cada uno viene con un background, pero todos podemos aprender de todo y de todos, es espectacular. Y eso es lo que hace un MBA. El MBA lo que hace es, en vez de centralizarte, te descentraliza, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, te hace ver un montón de oportunidades y bueno, y del MBA salen obviamente amistades, han salido partnerships y empresas, alguna que otra relación también, porque son 2 años de mucha carga, así que sale de todo. Y está buenísimo, ¿no? Y haces amigos de por vida, además, y que seguramente vas a seguir, ¿no? Acompañándote a lo largo de la carrera profesional y personal. Entonces, como decías vos, es súper rico. La verdad que... Y las preguntas son espectaculares, porque la pregunta de un contador o de un economista es muy distinta a la pregunta del abogado y la del médico. Y son las dos válidas, ¿no? Y está buenísimo tener que enseñar cosas a un grupo tan diverso. Creo que esa riqueza solamente te la da un MBA. Claro. ¿Y cómo es la cursada? La cursada depende, tenemos varias modalidades. Okay. Tenés una modalidad, bueno, como te decía, primero tenemos un MBA y que arranca en marzo o abril, y después tenemos el que arranca en septiembre y en agosto. Así que tenés 2 momentos del año que puedes arrancar, lo cual está buenísimo porque te da esa flexibilidad. Como segunda instancia, además de cuando arrancás, tenés modalidades distintas de cursada, ¿no? Esto obviamente lo pueden consultar también en la web y obviamente en los brochures, ¿no? Pero digo, te lo detallo a grandes rasgos. Tenés una modalidad que llamamos vespertina, que es la típica modalidad, salís del trabajo, vas a la universidad y cursás de 7 a 10 de la tarde, ¿sí? Típicamente 2 veces por semana, lunes a miércoles, todas las semanas, ¿no? Con alguna semana intensiva, pero en general es la modalidad de maestría común y corriente que uno podría pensar, la vespertina, que ahí tenemos un montón de alumnos. Después tenemos una modalidad intensiva que le llamamos 2x2, en donde vas jueves y viernes, ¿sí? O viernes y sábado, depende del año, pero en general puede ser uno u otro, ponele que sea viernes y sábado, 2 veces por semana. Digo 2 veces por semana, al revés, cada 2 semanas. Entonces cada 2 semanas. Vos vas una semana, ¿sí? Viernes y sábado, una semana no, otra semana viernes y sábado, otra semana no. Entonces es una modalidad intensiva que requiere que te tomes todo el viernes, pero muchas personas encuentran que eso es más fácil de negociar con la familia o con la empresa que ir 2 veces por semana. Y tenemos otra modalidad que le llamamos 3x3, que quiere decir 3 días cada 3 semanas. Entonces, una modalidad es 2 días cada 2 semanas o 3 días cada 3 semanas. Y esto es
jueves, viernes y sábado, cada 3 semanas, ¿no? Esta última modalidad, en general, es la que toma mucha gente del interior, o incluso Claro, para también poder viajar. Exacto, y también mucha gente del exterior, cada vez más, ¿no? Por la calidad académica de la universidad y por, obviamente, la ecuación precio-dólar que hablábamos hace un rato, cada vez tenemos más alumnos del exterior, un montón de Uruguay, pero también de otros países, ¿eh? Tenemos, obviamente, de Colombia, tenemos de Ecuador, de Chile, de Costa Rica, de Venezuela, de Cuba, hemos tenido de todos los países y cada vez más, ¿no? Entonces, en general, la modalidad 3x3 es la modalidad donde tenés más gente que viene de otras provincias o de otros países, porque obviamente tienen que viajar cada 3 semanas y no tan asiduamente, ¿no? Y después también tenés, dependiendo cada una de las modalidades, tenés semanas intensivas, que son súper interesantes, en donde te decimos, mira, por ejemplo, cuando arranca el Executive MBA, tienes una semana intensiva que cursás de lunes a sábado, todos los días, de mañana a tarde, ¿no? O sea, es como te tomás una semana entera de cursada. Y eso es espectacular, porque llegás a conocerte muchísimo con tus alumnos, llegás a empaparte bien de los temas que tenés que discutir en las clases, así que, bueno, tenemos toda esa modalidad. Y después, dejo de hablar, así me haces preguntas, pero te quiero contar en todo un rato algo que también es muy interesante, que es lo que llamamos el Leadership Lab, que es súper interesante, pero bueno, te lo dejo si querés para que me preguntes. Bien, igual la idea es que vos hables, más que yo hable, así que no te preocupes. Alejo, a mí me encanta escucharte igual. Bueno, muy bien. Recién hablabas de la cursada y ahí me Sí. surgió la duda con respecto, ¿no?, a todo el tema de COVID, que vino mucho el tema virtual. ¿Eso está? ¿Es sí o sí presencial? ¿Hay algunas que son Mirá, presenciales y virtuales? te cuento, primero, todo lo que es educación, y sobre todo lo que es educación de universitaria, y me refiero a grado y maestría, a nivel mundial estamos todos viendo qué es lo que pasó, ¿no? Porque todos tuvimos que adaptarnos de golpe a la virtualidad Exacto. y hacia dónde vamos. O sea que es una discusión de análisis de alternativas global, ¿no? Que estamos todos discutiendo en el sentido inglés de la palabra, ¿no? Intercambiando opiniones a nivel internacional y global hacia dónde va la educación universitaria. Así que es muy probable que lo que te diga ahora, posiblemente el año que viene, me haces esta misma charla y posiblemente haya cambiado, ¿sí? Porque Okay. es una discusión mientras lo vamos hablando. Nosotros creemos mucho en la presencialidad. Creemos mucho en que no hay... A ver, la virtualidad es espectacular para algunas cosas, pero en el intercambio del conocimiento, en el intercambio del networking también entre los compañeros, de la posibilidad de interrumpir al profesor y decir, che, yo tengo una pregunta o tengo algo para aportar, todos lo sabemos porque todos hemos participado de reuniones virtuales y presenciales, la presencialidad de ese punto de vista es inmejorable. Ahora, también es cierto que la virtualidad nos enseñó que se pueden también hacer cosas muy buenas, obviamente de una manera online y de una manera virtual. Entonces, te cuento lo que hacemos nosotros. Tenemos una gran mayoría de materias presenciales, o sea, te diría que hoy el MBA de ITELA es presencial, pero por ejemplo, todas las selectivas son híbridas. Entonces, las selectivas, o sea, que son también, como te decía, un montón de materias, se pueden cursar de manera presencial o de manera virtual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos sos una persona que, no sé, estás haciendo home office o una persona que vivís en el interior, no tenés que viajar específicamente a Buenos Aires o específicamente a nuestra universidad a cursar la materia electiva. Tenés la posibilidad de hacerlo de una manera híbrida, ¿no? Tenemos algunos profesores también, no te lo dije antes, pero nuestro cuerpo docente es un cuerpo docente local e internacional. Tenemos varios docentes que están en el exterior, que viven en el exterior y que dictan del exterior. Obviamente en esos casos también son materias que las dictamos de una manera virtual por obvias razones, porque tenemos un profesor que es argentino, pero que da clases en Estados Unidos, también en universidades hiper prestigiosas de Estados Unidos, que lo tenemos también como docente en DITELA y obviamente está en Estados Unidos, lo dicta de manera virtual. Así que es una combinación. De vuelta, en general tenemos la presencialidad como nuestro caballito de batalla, porque no hay nada que lo reemplace, pero combinando con la hibridez de las selectivas y también con docentes del exterior que dan de manera virtual. Ahora, ¿eso quiere decir que siempre vaya a ser así? De vuelta, es una discusión que hoy está discutiéndose, va la redundancia, en todo el mundo. Y en todo el mundo está este tipo de blend, ¿no? de hacer virtual, presencial, un poco sí, un poco no. Así que yo creo que toda la educación de acá, en los próximos 4 o 5 años, vamos a ver cambios desde ese punto de vista. Y también muy importante, no paro de decirte cosas, pero que se me van ocurriendo, No. el tema, porque cuando hablas de la virtualidad y la hibridez, el tema de las instalaciones.
¿no? Porque no es lo mismo. Nosotros durante la pandemia en la universidad hicimos un montón de inversión para que las aulas del MBA tengan cámaras, ¿sí? Y además tengan un montón de pantallas para que el profesor pueda ver a los alumnos. Porque obviamente tiene que haber cámaras para que los alumnos puedan ver al profesor, obviamente. Pero también que el profesor pueda ver a los alumnos y tiene que haber varias para uno poder ver varios. Yo como profesor, que me paro frente a un curso y tengo gente presencial y gente virtual, no es lo mismo verlos o no verlos, ¿no? Porque obviamente, primero que cuando la gente, digamos, tiene la cámara prendida, tiene otro compromiso, ¿no? O sea, todos hemos estado en reuniones virtuales, uno agarra el celular y se pone con el celular así y te perdés. Y no queremos eso, queremos que los alumnos aprovechen las clases. Entonces, cuando vos tenés el alumno con la cámara prendida, hay otro interés, hay otra participación, ¿no? Y también el profesor puede ver lo que está pasando y no está ciego frente a alguien que abre una cámara y no ve lo que le pasa del otro lado. Entonces, también hay una, y también cuando uno elige una universidad, hay que también ver las instalaciones y la tecnología, ¿no? Porque las universidades que han invertido en tecnología es súper relevante porque obviamente el aprendizaje no es lo mismo ver una clase online con el profesor, no lo escuchas bien, no lo ves bien, no ves ese pizarrón, que ver todo perfecto, ¿no? O sea, todas nuestras clases virtuales tienen iPads o tablets similares en donde el profesor puede dibujar una pizarra, el alumno lo ve perfectamente en la pantalla, o si el profesor prefiere escribir en un pizarrón, hay una cámara que apunta al pizarrón. Entonces, obviamente, ese tipo de tecnología también es importante porque hace a la calidad y a la experiencia de la persona que está del otro lado virtual. Así que no es una clase de Zoom, ¿no? En donde yo me siento acá en mi casa y me pongo a pasar diapositivas o slides de manera, ¿no? De manera... Sí, charlo lo que presento, digamos, por decirlo. Exacto, exacto. Sí, no es eso. Pero también, y te quiero decir una cosa más, también hay experiencia fuera del aula. Porque tenemos la virtualidad, tenemos el aula y también tenemos fuera del aula. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora, por ejemplo? Hace poquito, sí, fines del año pasado, principios de este año, hicimos, por ejemplo, una materia íntegramente en la montaña. Entonces le propusimos bueno, Estanislao es un profesor muy conocido de nuestra universidad, está todo con el tema de liderazgo, de neurociencias, tiene varios libros escritos y publica bastante también en medios, así que es muy conocido. Es profesor full time exclusivo de Itela, y él, junto con otro profesor, con Patricio, lideraron un curso de alta montaña, ¿sí? Se fueron 4 días a la montaña con guías, con carpas, cada uno llevándolo, ¿no? Que los chicos llevándolo, hicieron una materia de liderazgo y de alta montaña en el medio de la Patagonia. Les nevó en pleno verano, les llovió, tuvieron que cambiar ¿no? de idea o de objetivo por lo que estaban haciendo, porque tuvieron que improvisar ahí. Fue una experiencia espectacular. Y eso no es ni un aula ni virtual, es una experiencia vívida, ¿no? En otro lado. También hace poco, en mayo de este año, un poquito más de calorcito, hicimos una experiencia en Tigre con remo. ¿Sí? Llevamos un montón de alumnos, también tema de liderazgo, a remar y a competir entre ellos, y fue también algo divertido. A Tigre les vendamos los ojos, ¿no? Había uno que guiaba, obviamente con los ojos vendados, y el resto ojos vendados, tenían que remar. Entonces digo, uno también puede ir innovando en lo que uno hace. O sea, cuando uno habla de innovación, es una palabra muy amplia, ¿no? Y uno tiene que pensar en innovación de contenidos, innovación de modalidades, innovación de profesores, es muy amplio. Y también Ditela en eso ha sido una universidad de vanguardia. Nuestra universidad nació como un instituto muy relacionado con la innovación y con el buscar ideas nuevas, y bueno, es un espíritu que la universidad es una universidad joven, tiene 30 años la universidad, y es una universidad que tiene diría que tiene un par de pilares. Uno es la innovación, otra es la pluralidad de ideas, ¿no? O sea, no tenemos ningún partido político asociado, ningún dogma religioso asociado. En general hay una pluralidad de ideas enorme, nos encanta eso, estamos muy orgullosos de eso, y eso genera mucha también innovación, mucho intercambio de ideas, y vos ves que continuamente, todos los años, siempre tenemos materias nuevas, selectivas nuevas. Hace un par de años no había materias de blockchain, no había materias de cripto, hoy sí las hay. Hace un par de años no había materias de data analytics, hoy sí las hay. O sea, porque obviamente vamos innovando, vamos viendo qué es lo que va pasando y lo vamos haciendo. Y ahora estamos innovando también, como te decía, fuera del aula. Así que fue una respuesta muy larga a una pregunta corta, pero creo que es... No, pero muy rica la respuesta, porque además te escuchaba y decía, bueno, ok, capaz que la persona que quiera hacer el MBA y
quiere hacer materias híbridas, todo lo que vos contabas con respecto al aula, el funcionamiento de lo virtual y demás, es clave para esa persona. Claro. Es la experiencia, en definitiva, que es, como te decía hace un rato, ¿qué es el MBA? Es la experiencia que tiene cada uno. Entonces, esa experiencia tiene que estar muy bien cuidada, ¿no? Y como te decía, innovando, porque todo el tiempo el mundo cambia y cada vez más rápidamente, también tenemos que cambiar nosotros. Claro. Nuestro programa tiene que cambiar la forma de dar clases. Yo no doy la misma clase ahora que hace 5 años. Y está muy bien que no. Si yo diera hoy la misma clase que hace 5 años, hablaría muy mal de mí, como profesional, ¿se entiende? Sí, Entonces, sí, 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 sí. hay que innovar en los contenidos y también en las modalidades. Claro, Sí, 100%. exacto. Bien, y capaz volviendo a un tema que dijiste al principio con respecto, es muy importante con quién te rodeas y el networking con respecto a por qué elegir una universidad u otra, ¿no? Y Sí. volviendo a ese punto es, ¿cómo es eso en Ditela? Eh, Obviamente cambia todos los años, pero un comentario importante que todavía no hemos hablado, que es, yo te mencioné un par de veces la palabra MBA y Executive MBA, ¿no? sí, Te lo nombré. Entonces, el perfil es un poquito distinto. En algunas universidades, cuando hablan de Executive MBA, se refieren a un MBA intensivo. O sea, en modalidades, como te decía, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Algunas universidades llaman Executive MBA a eso. Nosotros venimos llamando a Executive MBA a otra cosa, que tiene que ver con el seniority de los alumnos. Entonces, por ejemplo, caso muy concreto, nuestro MBA tiene un promedio de edad de 33 años, más o menos, ¿sí? Depende del año, obviamente, poquito más, poquito menos, pero promedio de edad, 33 años. Nuestro Executive MBA tiene un promedio de edad de 38, 39, 40 años, ¿no? Entonces, hay un perfil distinto entre el alumno del MBA y Executive MBA. Los profesores son los mismos. El contenido es el mismo. El precio es el mismo. No es que son dos programas distintos. Lo que tienen de distinto es el alumno o la alumna promedio típico de un programa y de otro. Entonces, dependiendo en general, cada alumno o alumna que va a ser parte del MBA o del Executive MBA o EMBA, como se le dice, pasa por una entrevista, ¿no? Con Carlos Loisi, que es el director ejecutivo de la maestría, o conmigo, que soy el director académico. Y en esa entrevista justamente vemos, ¿no? Si es el momento de hacer el MBA o no, si es un momento más de hacer un Executive MBA o no, el perfil, ¿no? Y te vamos recomendando qué es lo que creemos para un lado y para el otro. Ahora, yendo a tu pregunta, me preguntabas justamente cómo es el perfil, varía bastante en un caso y en otro, pero en general tenemos, para que tengas una idea, más o menos debe haber un cuarto de personas que vienen un cuarto, un poquito más, un tercio, que vienen de carreras económicas, o sea que tenés típicamente contadores, licenciados de administración, economistas. Tenés otro 20 y pico por ciento, 20 largo por ciento, casi 30% que son ingenieros, obviamente de distintas ramas, ¿no? O sea, hemos tenido alumnos de ingeniero nuclear a ingeniero civil, o sea que obviamente ingeniería es muy amplio, pero tenemos mucho de eso. También tenemos un montón de abogados, un montón de personas que vienen de carreras de marketing o de comunicación, también tenemos de sociales, médicos, como te decía, también tenemos un montón o personas que se dedican a la industria o al sector de la salud. Así que tenemos, como te decía, un montón de distintos, pero en general las carreras más típicas son económicas, ingeniería y el resto, ¿no? Abogados, marketing, como te decía. Después, en términos de el seniority de las personas, cambia bastante, como te decía, en un caso y en otro, pero tenés un 30% que son líderes de equipos o jefes, otro 20 largo, 30% que son gerentes o están a punto de ser gerentes, ¿no? En ese en momento esa carrera, digamos. Exactamente, y después tenés ya un poco menos, 15%, 20%, depende del año, ya de directivos más altos, ¿no? O sea, tenés un CEO, tenés directores, pero suele ser un 15%, un 20%, no es la mayoría de personas, ¿no? Eso que te decía cambia un poquito cuando vos en un Executive MBA cambia un poquito porque ya son personas de 30 y largos 40 que están en posiciones de liderazgo un poquito más altas, ¿no? O sea, que te dije recién, cambia un poquito el porcentaje hacia posiciones un poco más altas por el tema de edad y de experiencia, pero en general tenemos un poquito ese perfil. Bien, y vos recién decías con respecto de que está el MBA y el EMBA. Sí. Entonces dijiste, los contenidos son iguales, las formas de trabajo entiendo que también son iguales. ¿Qué sería lo que cambia, además
de los alumnos que están dentro de cada uno de ellos? El precio dijiste que también era el mismo, así que... Es lo mismo, o sea, lo que cambia es el momento de inicio del año, que el Executive MBA arranca, como te decía, en septiembre, fines de agosto, principio de septiembre, arranca ahora. Okay. Es un cambio y después, como lo principal es cuántas canas hay en el aula, en definitiva. Es el seniority de las personas. Más que nada, esa es la diferencia. Pero pasa que esa pequeña, gran diferencia genera discusiones las conversaciones distintas. En general, los MBAs en general, cuando digo en general me refiero el MBA y el Executive MBA, son clases muy discutidas, muy habladas. O sea, no es una clase en donde vos tenés el profesor que se pone en un atril y empieza a impartir conocimiento y la gente escribe, ¿no? Y bueno, y después toma un examen y termina el curso. Las clases de MBA y de Executive MBA son clases muy habladas, ¿y ustedes qué piensan? Dividámonos en grupos, charlemos, discutamos, discutan entre ustedes. Una cosa que no dije, en Ditela armamos grupos heterogéneos, o sea, grupos no aleatorios, sino que buscamos que haya grupos de equipos de personas que te van a acompañar durante todo el programa. Entonces vos arrancás el MBA con un equipo que armamos nosotros, de vuelta, buscando que sean heterogéneos para que se dé esta riqueza que buscábamos, y ese mismo equipo lo continuás a lo largo de todo el programa y se hacen súper amigos de ahí, ¿no? O sea, imagínate, o sea, cursar los 2 años, hacer todas las materias juntos, entonces es algo que también muy lindo y que ha dado mucho provecho. Y entonces, sí, te diría que la principal diferencia es la que decíamos recién, es el tipo de discusión. Obviamente, si yo tengo que pensar y digo, bueno, tengo que dar una clase de MBA o una clase de Executive MBA, las dos son muy habladas. La de Executive MBA es todavía un poco más hablada, porque la persona que es un director, que es un CEO, tiene un montón para hablar y para contar casos y para poner también de su background y su experiencia. Entonces, son clases todavía un poquito más dialogadas. Pero de vuelta, son programas muy similares, lo que cambia es el seniority, el perfil de las personas. Bien, y también volviendo, capaz te cambio de tema, pero volviendo a un punto de que vos dijiste recién, convenios con universidades del exterior, que era algo que los alumnos la verdad que buscaban y quieren mucho, ¿no? Esto de decir, bueno, capaz pruebo un año afuera y después vuelvo. ¿Cómo funciona? ¿Qué programas de intercambio tienen? Muy bien, mira, tenemos convenios con 39, un montón, 39 universidades en todo el mundo. Obviamente pueden ver el listado, si querés te nombro un par, pero pueden ver el listado después obviamente en nuestra página web, en el brochure, ahora te voy a nombrar un par, pero antes de nombrar universidades, depende mucho de qué quiera hacer el alumno o la alumna. Tenemos, por un lado, lo siguiente: me quiero ir entre 3 a 6 meses a estudiar afuera. Buenísimo. Entonces, el área de intercambio internacional, ¿sí? ¿Dónde quieres ir? Mira, quiero ir a Europa, o quiero ir a Asia, o quiero ir a América Latina, o quiero ir a Estados Unidos. Entonces, dependiendo de dónde quieres ir, tenemos distintas universidades y en base a dónde quieres ir, las materias que podés dictar o que podés cursar, mejor dicho, en el exterior, ¿sí? Y esas materias obviamente reemplazan a las materias del MBA. Y de vuelta, esas son materias, dependiendo de la cantidad de materias que vos quieres hacer, son entre 3 y 6 meses en el exterior. Obviamente, también eso depende de la disponibilidad que tenga la persona, porque hay personas que dicen, che, mira, no sé, estoy casado, tengo hijos, no me puedo ir 6 meses. O tengo un trabajo que no me banca 6 meses. Entonces, bueno, obviamente tiene que ser algo más acotado. Entonces, de vuelta, entre 3 y 6 meses das una determinada cantidad de materias en el exterior. Ahí seguís pagando, seguís pagando en pesos a Ditela, no tenés que pagar nada a la universidad del exterior, lo cual obviamente en este contexto de dólar es algo súper atractivo. Solamente tenés que pagarte, obviamente, digamos, la vida en el exterior, o sea, dónde vas a dormir y si querés viajar o querés comer en un lado distinto, bueno, solamente la estadía te la pagás vos, ¿no? En el exterior, pero no el tuition, no el fee, no el costo de la universidad, eso se sigue pagando en pesos en Argentina. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es, mirá, Alejo, no puedo, o sea, no tengo como mucho, no sé, me puedo tomar 2 semanas de vacaciones e irme afuera, no hay problema. También tenemos cursos cortos, como te decía, de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas, para que puedas hacer en el exterior. También tenemos, de vuelta, depende lo que vos puedas hacer, la universidad y dónde, ¿sí? Pero también tenemos cursos más cortos, de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en el exterior. Y también tenemos algo que llamamos doble titulación, que lo tenemos con 3 universidades: la Universidad GEC de París, la Universidad Getúlio Vargas de Brasil y la Católica de Chile. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
si vos querés tener un doble título, quiero que mi MBA tenga el título sellado de Ditela y de una de estas 3 universidades, podés cursar un año en Ditela y un año en el exterior. Ahí sí o sí tiene que ser un año y un año, porque si no, no tenés un doble título. Y ahí sí, como también tenés un título del exterior, hay que pagar el fee de la universidad del exterior, ¿no? Que obviamente eso ya es otro costo, es obviamente otra duración, es un año entero, es el segundo año en el exterior. O sea que vos das la mitad de materias acá y la mitad de materias en el exterior. También tenemos eso. O sea que de vuelta, depende cada caso la posibilidad de tiempo, de disponibilidad económica de cada uno, ¿sí? Y por último, Alejo, mira, no puedo irme al exterior. Me encanta, pero no puedo irme al exterior por distintas razones, pero quiero tener una experiencia internacional en Argentina. Tenemos algo que llamamos Winter Camp y Summer Camp. ¿Qué es esto? Son materias del MBA o Executive MBA que dictamos en inglés, ¿sí? Que la dictan profesores en inglés y que traemos alumnos de intercambio, porque así como alumnos de Argentina o de otros países que están estudiando con nosotros van al exterior, también tenemos alumnos del exterior que vienen a Argentina. Entonces, estas materias del Summer Camp y Winter Camp las cursás con alumnos argentinos, o uruguayos, o de Estados Unidos, o de Australia, o de China, donde sea, y son en inglés. Entonces, también tenés una experiencia internacional acá en Buenos Aires, que también es súper rico. Entonces, obviamente, te diría que hay, como ves, hay un esquema distinto para cada uno de las posibilidades. Y te nombro un par de universidades para que tengas, de vuelta, mira acá un listado que tengo, tenés, por ejemplo, en Estados Unidos tenés Duke, tenés Kellogg, hay un montón más, te estoy nombrando 2, tenés, por ejemplo, en Europa, Universidad de Berlín, Copenhague, HEC París que te mencionaba, tenés en Londres, Imperial College, tenés Rotterdam, tenés en Barcelona, etcétera. También tenemos la Universidad de Pekín, tenemos también en Australia, Melbourne, New South Wales, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente América Latina, ya mencioné, en Brasil, tenemos también en Chile, en Perú, ESAN, que también es muy buena, en Costa Rica, bueno, son 39, no te voy a nombrar todas. Claro, no. Pero pero te nombro un par, primero que todas las que nombré son conocidas, y además para que veas la diversidad, ¿no? O sea, en todos los continentes tenés una universidad, o más de una universidad para poder elegir, que también hace una experiencia súper rica. Claro, sí, depende. Yo te escucho hablar y te diré como el resumen sería esto, ¿no? Las materias optativas, si uno quiere hacer experiencia afuera y demás, como que podés anotarte en el MBA y podés elegir qué es lo que querés, digamos. Exacto. Depende cuál sea tu objetivo cuando te anotás, digamos. Exacto. Y esto no lo tienen todas las universidades o no en este tamaño, ¿no? O sea, digo, Claro. uno dice 39, es un montón. ¿Sabes el tiempo que lleva hacer el convenio con 39 universidades? Porque hay intercambio, obviamente, imagínate. Para que vos des una materia en el exterior y Ditela te la dé como válida, reemplazando una materia local, o al revés, para que alguien del exterior venga acá a Ditela de una materia y se tome como un reemplazo de afuera, esto obviamente hay un análisis en el medio donde analizamos los programas, vemos si son compatibles o no. Digo, entonces, tener 39 materias y 39 son un montón. Y no muchas universidades pueden ofrecer esto. O sea que también te diría que es algo a tener en cuenta cuando uno tiene en cuenta o está pensando en hacer un MBA. Es súper rico y, como decías muy bien vos, la posibilidad de elegir, ¿no? De hacer el MBA que uno quiere. Creo que eso es súper rico también. Sí, seguro, seguro. Y Alejo, creo que te Sí. dije varias veces, Alejandro. No hay problema, no. Perdón. Alejo, para ir redondeando, no sé si querés agregar algo más de todo lo que dijiste, que me pareció súper rico. Si no, para cerrar el programa y el episodio, te diría ¿qué recomendación le podés dar a la persona que llegó hasta acá, que te escuchó, que dijo, bueno, estoy pensándolo, o ya tomó la decisión, o está ahí en esos pasos finales que uno dice, viste, porque lo hago, no lo hago, por dónde lo hago? Mira, antes de eso yo mencioné una cosita que quiero ampliar, que es muy importante, y ahora si quieres hago ese cierre, que es el concepto de Leadership Lab, ¿no? Porque somos la primera universidad en haberlo implementado. ¿Y qué es esto? Que es súper relevante. Hay un autor que a mí me gusta mucho, súper conocido, Yuval Harari, el que escribió Homo Sapiens, Homo Deus, etcétera, que habla mucho de esto y habla de los cambios que se vienen a nivel, ¿no? A futuro, me refiero. Y hay dos cosas muy importantes. Primero, a tener en cuenta lo siguiente. El mundo cambia todo el tiempo, muchas veces y de manera acelerada. Y eso quiere decir que lo que dentro de 5 años vas a tener que saber, hoy no existe, o recién está creciendo, ¿sí? O está apareciendo. Entonces, hoy tal vez no está en ninguna universidad. Bueno, algo muy importante con Ditela
es que cuando vos haces un MBA o un Executive MBA en Ditela, sos parte de esta comunidad y podés seguir cursando materias electivas gratis, de por vida. Esto quiere decir que vos cursaste en el MBA de Ditela hace 10 años, ¿sí? Y en ese momento nos hablaba de blockchain, nos hablaba de criptomonedas. Y ahora tenemos una materia de criptomonedas. Che, ¿puedo cursar? Sí, gratis, ¿sí? Venís, te anotás como oyente y la cursás la materia gratis. Eso se llama lifelong learning, ¿sí? Que esto, digamos, continuamente, el concepto de me dedico a estudiar y después dejo trabajo y nunca más estudio, se terminó. Continuamente tenemos que seguir estudiando. Yo soy profesor y sigo estudiando porque todo el tiempo hay cosas nuevas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que uno puede seguir cursando materias electivas gratis de por vida una vez que uno es egresado del MBA o Executive MBA de Ditela. Obviamente sujeto a cupo, ¿no? Si se anotan 120 personas, tendremos que poner un cupo, pero bueno, digamos, está esa posibilidad. Y capaz ahí te agrego otra cosa Sí. que se me ocurre, decir, bueno, capaz que una persona se anotó, hizo el troncal de una rama que vos decías y quiere seguir Claro. estudiando porque quiere hacer Obvio. otras materias que le gustaban Obvio. y que en ese momento no podía. Bueno, con esto lo puede hacer, digamos. Exacto, quiero hacer todas las electivas del MBA, hacelas. O sea, obviamente de vuelta, hay que ver los cupos, ¿no? Pero Sí, los tiempos de uno. No, que además la idea es que siempre el curso tiene que ser un curso ni muy grande ni muy chico, ¿no? Para cuidar la calidad del curso, que eso nos importa mucho, pero, digamos, está esa posibilidad y de vuelta, creo que es algo espectacular y es muy importante tenerlo en cuenta. Pero además de eso te decía el tema del Leadership Lab. Fuimos la primera universidad en implementar coaching, ¿sí? Cuando vos arrancás el MBA, si vos después mirás el brochure o mirás la página web, que los invito a hacerlo, vas a ver que tanto en las materias troncales, en el core, con las materias selectivas, tenemos tracks o pilares que hablan de liderazgo, ¿sí? Y eso es súper importante porque son parte de lo que llamamos Leadership Lab, ¿sí? O laboratorio de liderazgo. Vos durante el día 1, a partir del día 1, tenés materias de liderazgo y materias de desarrollo de las habilidades intra e interpersonales. Esto quiere decir de inteligencia emocional y también de comunicación, de manejo de conflicto, de ser un buen líder, cómo desarrollo eso. Entonces, todo eso está súper contenido y es cada vez más relevante en la carrera profesional de cada uno a medida que uno va avanzando en su carrera, valga la redundancia. Y como te decía, tenemos coaching individual y coaching grupal. Tenés sesiones gratuitas de un coach que te va acompañando a lo largo de la cursada y también tenés un coach grupal de esos grupos, equipos que había mencionado hace un rato, un coach grupal, ¿no? Además de un montón de seminarios, talleres, etc. Y eso ha resultado súper relevante y ha resultado muy bien, sobre todo a partir de la pandemia. El tema de coaching grupal lo creamos en la pandemia y sirvió muchísimo para contener los equipos y para generar buen mecanismo de trabajo. Así que es súper interesante y somos de las pocas universidades que ofrecen eso. Y como te decía, este autor, Yuval Harari, que habla mucho del tema también de inteligencia emocional y de desarrollo de estas habilidades interpersonales e intrapersonales, habla de que a medida que los robots, que la robotización, que la automatización va reemplazando al humano, lo que nos queda es esto, ¿no? Lo que nos queda es cómo hacemos para comunicar efectivamente, cómo hacemos para liderar, para hacer que otros puedan, ¿no? Avanzar hacia un camino juntos. Y ese tipo de cosas hay que aprenderlas y son cada vez más relevantes y van a ser cada vez más relevantes. Y en un mundo de trabajo que va a ser cada vez más desafiante, ser bueno en eso va a hacer la gran diferencia. Y te termino con esto. Hay una frase que a mí me encanta, que siempre que la digo la repito, es de Daniel Goleman, que es el autor del concepto de inteligencia emocional, que palabra más, palabra menos, dice lo siguiente. Él dice, a los CEOs se los contrata por su IQ. El IQ es el concepto de inteligencia típico, el de los 80, de los 90, ¿no? ¿Qué tan rápido hago una cuenta matemática, ¿no? El concepto de IQ. Y se los echa por su falta de EQ, por su falta de inteligencia emocional. Y eso cada vez más es más así. Y el componente del MBA, y volviendo a la primera pregunta que vos me hacías de la diferencia, ¿no? Del MBA con una maestría más técnica, tiene mucho de eso, porque uno termina sabiendo de negocios y también sabiendo de liderazgo y de liderazgo en negocios. Y eso me parece que es fundamental. Espero haber podido transmitir esa pasión que me genera porque realmente creo en lo que estamos haciendo a lo largo de esta charla. Y por último, respondiendo a tu pregunta, ¿qué consejo puedo dar? Que investiguen, que busquen el mejor programa que mejor se adapte a ustedes. Nosotros creemos que tenemos el mejor programa, pero obviamente tienen que también mirar otras alternativas. Y después
hablemos. Estamos para eso, estamos para hacemos reuniones informativas en donde contamos esto y más en detalle, y después, como te decía, entrevistas personales. Queremos que cada persona que entra al MBA o Executive MBA de Ditela entre convencido o convencida de lo que está haciendo y que es el momento y el programa para él o para ella. Entonces, lo mejor para eso es tener una entrevista personal, dialogar, conversar, que nos llenen de preguntas, estamos para eso, y ojalá que si van a elegir un MBA o Executive MBA, que podamos charlar y orientarlos hacia lo que creemos que es lo mejor para su carrera profesional. Seguro. Alejo, ¿dónde te encuentran o dónde pueden investigar más? ¿En la página de Ditela? Obvio, te diría que lo más fácil de todo es la página de Ditela y el mail de admisiones. Si no, también mi mail, se los digo, no tengo problema, es alejo.rcasio. Casio es como los relojes, pero con C, C-A-C-I-O, @utdt.edu. Sin ar, es @utdt.edu. Así que me escriben un mail a mí y coordinamos, y si no, obviamente, página web, el mail de admisiones, y continuamos por esa vía. Como hoy encontrarnos es lo más fácil de todo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Uno tiene que buscar y ya aparece casi. Exacto. Así que bueno, Alejo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, me encantó la charla, la verdad que fuiste muy amable y muy rica, me parece que el que llegó hasta acá va a estar muy contento de todo lo que le pudiste transmitir y contar con respecto al programa, al MBA, así que muchísimas gracias realmente. A vos, Lucía, muchas gracias por la charla, por la entrevista, pero además también por lo que estás haciendo, porque estás impartiendo conocimiento, estás ayudando a un montón de gente a tomar una decisión. Que es una inversión de tiempo, una inversión de dinero, que hay un montón de preguntas que tengo, y la verdad que tener esta posibilidad también de uno explayarse está buenísimo. Así que felicitaciones por lo que estás haciendo y continúa haciéndolo, creo que es muy rico. Bueno, muchísimas gracias, realmente gracias. A vos. Y así llegamos al final de este episodio. Para más contenidos, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Y también puedes suscribirte a nuestros canales de Spotify, Google Podcast, iTunes, iVoox y YouTube para escuchar todas las entrevistas de Lucía Martino en este podcast Crecer en Finanzas. Hasta la próxima.